auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí transmitiendo por la cabina de Cultura FM en los 100.9 y bueno, estamos aquí para seguir comentando sobre los temas coyunturales en unos días muy movidos últimamente aquí en el país y bueno, para comentarlos aquí junto a Mateo. Agradecemos a todos y todas quienes nos están sintonizando, a Celín que está detrás de los controles, también a los compañeros de Radio La Conquista del Pan que nos retransmiten los días jueves a las 7 de la noche hora de Buenos Aires, a las 9. A las 7 de Buenos Aires y a las 5 de Ecuador. Eso, y bueno, le doy el paso a Mateo. ¿Cómo está toda la gente que nos escucha, que sigue a Frecuencia Subversa Radio? Estamos totalmente en vivo a través del Facebook Live de Cultura FM 100.9. Pueden ahí interactuar con nosotros esta tarde, este jueves, del último programa de este tercer mes del año 2024. Como dice David, previo a este feriado de Semana Santa, que es lo que aquí nos tiene como en eso, en el medio de ese feriado. Sin embargo, como lo dijo David, a pesar de eso, esta semana ha sido más visible por las manifestaciones que se han dado, al menos en la ciudad de Quito, en solidaridad por el tema de Palo Quemado en Sichos, en la provincia de Cotopaxi, que es donde está una avanzada minera extractivista acoplada e impulsada por el Estado ecuatoriano, por el gobierno de Noboa, que ha dejado más de 70 personas criminalizadas e incluso algunas personas heridas de gravedad. No vamos a estar durante el programa mencionando lo que ha estado pasando, igual denunciar que medios de comunicación, mujeres, niños han sido maltratados y reprimidos el día de ayer en el plantón por Palo Quemado, que fue acá en el sector de la Floresta. Entonces estaremos mencionando eso, también estaremos analizando lo que va a ser la consulta popular, esta nueva forma o esta nueva cortina de humo que está utilizando el gobierno, ¿no? Que es un despilfarro total de dinero. Entonces, nada, pues David, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo estás esta tarde? Ahí, como dijiste, ahí previo a un feriado que se celebra en todo el mundo occidental, con lo que se conoce aquí como la Semana Santa, y bueno, pero como dijiste, más ha estado movido por este tema que ha dado mucho de qué hablar sobre lo que está pasando en la provincia, en esta localidad de la provincia del Cotopaxi, en el sector de Palo Quemado, esto es en el cantón Sichos. Y bueno, ya lo topamos la anterior semana un poco, y esta en cambio se ha caracterizado por las manifestaciones que se han dado especialmente aquí en la ciudad de Quito, y también por la reacción que ha tenido el gobierno y a través de las Fuerzas Armadas, también del propio Noboa también. Y bueno, ha dado esto mucho de qué hablar. Nuevamente la discusión sobre el extractivismo, que no solamente se da en este gobierno, sino viene dándose desde hace muchos años atrás, décadas incluso, desde que en la Amazonía, desde que en regiones incluso de la Amazonía se comenzó a dar la extracción del petróleo y todo eso, y los efectos que después causaron tanto en la naturaleza como en la salud de los habitantes, y también en gobiernos como los de Correa, que también lo hablamos la anterior semana. Y bueno, ahora lo que está pasando en Palo Quemado es un capítulo más sobre esta cuestión del extractivismo, de las grandes mineras que demuestran cómo los capitales transnacionales tienen más poder, más fuerza que los mismos estados, nación, y esto lo está demostrando, ¿no? Que claro, tanto así que necesitan del ejército de un país como lo es aquí en Ecuador para tratar de defender a ultranza sus intereses frente a la protesta y resistencia de los habitantes de este sector, de esta región que es incluso biodiversa. Creo que es importante de nuevo precisar lo que dijiste, David, y reafirmar lo que es, claro, esta forma de explotación que ahora tiene el rostro de
la minería ha sido, claro, el extractivismo, lo que ha pasado con la explotación petrolera que ha tenido a las comunidades de la Amazonía en una constante lucha, una constante de resistencia, de diferentes formas de subsanar, de tratar de sobrellevar las consecuencias de lo difícil que es la explotación petrolera, no solo la contaminación, sino también esos resquebrajamientos de las comunidades mismas, de las dinámicas propias que tienen ahí. Y me parecía interesante, claro, tú decías, David, la Amazonía comienza a ser minada o explotada desde el petróleo, pero me ponía a pensar que incluso mucho más antes, cuando ya fue este tema del auge del caucho, también ya comenzó la gente a meterse bastante en la Amazonía, ¿no? Entonces es una situación que podríamos verlo cada vez más y más atrás. Esto es una dinámica, una política del negocio, del dinero, del mercantilismo por encima de las comunidades, de la gente que vive ahí. Entonces es realmente preocupante lo que está sucediendo y se suma a una constante extractivista, nuevamente esta dinámica de explotación primaria en el que se llevan todos los recursos para las mineras, en este caso transnacionales, y como decíamos del anterior programa, ni siquiera para favorecer intereses locales, se podría decir, sino para favorecer a los intereses de otras empresas, y eso es lo que creo que genera esa indignación y ensalza mucho más la crítica que hay al gobierno como tal, porque con el dinero de los impuestos que se paga a la policía y a los militares se está utilizando la fuerza represiva del orden, los recursos que deberían ser para cuidarnos, entre comillas, están siendo utilizados para la represión, para los intereses, para defender los intereses de una empresa, ¿no? Entonces eso es algo que resulta contradictorio con su misma finalidad. Entonces es lo que está pasando acá y ahora lo vemos en la ciudad mismo, ¿no? Lo que sucedió el día de ayer en el plantón por palo quemado aquí en la ciudad de Quito, una represión de alto nivel. Es una pequeña muestra nomás de lo que está sucediendo en el territorio y lo que está sucediendo en el Ministerio del Ambiente. Y claro, bueno, como decimos, hay gente que está herida de gravedad y bueno, creo que merece la pena en este momento decir, ¿no? Este llamado de solidaridad urgente que nos han hecho llegar, en el que se dice que Mesías Robayo Mazapanta es un defensor del agua y de la vida, campesino del sector de Las Pampas, recibió un disparo en el rostro por parte del ejército ecuatoriano, y esto, bueno, lo pueden ver en algunos de estos videos escalofriantes que se han difundido en las redes sociales de lo que está pasando en este territorio. Y bueno, en el comunicado se dice que hasta el día de hoy se encuentra en un estado de salud sumamente crítico, está entubado y al parecer está en coma. Estamos hablando de Mesías Robayo Mazapanta, él es campesino del sector de Las Pampas, entonces en el momento está en el hospital Gustavo Domínguez de Santo Domingo y posiblemente será trasladado a Quito. Entonces toda la comunidad está pidiendo el apoyo, ¿no? La solidaridad de la gente que apoya toda esta lucha, que está detrás de esta consigna que es en contra de la minería, en contra del extractivismo. Y bueno, en el comunicado está bastante claro y dice: defender el agua no es terrorismo. Estamos hablando de Mesías Robayo Mazapanta, un campesino de Las Pampas, de Sichos, en la provincia de Cotopaxi, que recibió un disparo en el rostro por parte del ejército ecuatoriano y que al día de hoy se encuentra entubado y en coma. Así que nada, pues estaremos compartiendo este llamado de la solidaridad para que pueda la gente que quiera hacerle alguna donación a la familia, que pueda apoyar a este campesino que se encuentra hoy afectado y completamente fuera de su propia capacidad de vivir por el estado de salud sumamente crítico en el que ha sido sumido por estas constantes represiones. Y recordemos que
que en esta constitución es supuestamente necesario para que entre una empresa extractivista, una empresa minera, es necesario que se haga una consulta previa hacia las comunidades, algo que en ninguna de las comunidades se hace, y si es que se hace, como hemos escuchado de parte de los mismos campesinos, de parte de los comuneros, no se hace como una consulta, con una posibilidad de decir, a ver, vamos a darles la posibilidad de decir sí o no, sino que más bien es solamente como un proceso de socialización en el que se utilizan muchas cosas como a través del dinero, como que se les ofrece trabajo, se les ofrece un montón de cosas, y al parecer después termina siendo nada, ¿no? El aporte no es mínimo, y más bien el daño, el perjuicio que es del ambiente, a la comunidad, a las familias, es sumamente superior, y además esto divide completamente a las comunidades, porque enfrenta eso, ¿no? Y ha habido experiencias también sobre lo que ha pasado. No, como se lo dijo al principio, o sea, no es la primera vez que se da un episodio similar. Ya ha habido en otras regiones el impacto de las mineras, el impacto sobre la biodiversidad, sobre el ecosistema, sobre el rompimiento del tejido social, si se lo podría decir, de las comunidades, de la división que hay entre los habitantes, porque claro, se llega con un discurso de desarrollo y todo eso, pero al final no es que beneficia a todos, sino más bien solamente a ciertos grupos, y bueno, de ahí comienzan los problemas. Hablar también sobre la militarización que hay ahora también, ahora en estos sectores de las Pampas y Palo Quemado, y creo que no deberíamos olvidarnos de este otro tema, ¿no? Que desde las Fuerzas Armadas, sobre todo, se ha tratado de catalogar como de terroristas a las personas que están mostrando resistencia totalmente válida frente a esta apropiación que quieren hacer desde las mineras en estos sectores. Y bueno, llama mucho la atención, ¿no? Que justamente en pleno estado de excepción se genere o se comience a ensalzarse con este discurso del terrorismo. Claro, venimos también de estos episodios que pasaron en enero sobre los grupos del narcotráfico, y ahora también se los trata de poner en el mismo costal a las guardias indígenas y a los habitantes que no aceptan estos planes de minería a gran escala donde ellos viven. Entonces es también otro factor que hay que tomarlo en cuenta, y claro, no sabemos de qué manera pueda terminar esto, pero ya tenemos el antecedente de que la anterior semana 7 personas ya fueron catalogadas o sentenciadas, perdón, bajo esta figura del terrorismo. Entonces también es un mensaje que se está enviando desde el gobierno, ahora que tiene casi todas las facilidades desde el orden jurídico a partir de lo que pasó en enero, ¿no? Entonces sí es preocupante también el hecho de que, claro, cómo se los va a tomar ahora a las guardias indígenas que de alguna manera muestran su resistencia, ya que hace unas 2 horas desde el Frente Nacional Antiminero se pone a conocimiento público una resolución que lo han tomado con la CONAIE, y entre una de ellas es seguir tomando estas medidas de resistencia con las guardias indígenas. Entonces esto todavía no ha terminado, a pesar de que en los últimos días ha bajado la intensidad, y más bien aquí en Quito ha sido como que el foco donde se han mostrado las ciertas protestas en contra de esto. Entonces lo del terrorismo también, ¿no? ¿Qué es lo que va a deparar así ante ahora estas protestas en contra de la minería, pero también en contra de otras acciones antipopulares que pueda tomar un gobierno como este? Sí, es súper particular lo que tú dices de cómo en el mismo concepto se pone a las bandas narcodelictivas que veníamos viendo una explosión de violencia. Se pone en el mismo concepto a campesinos, a indígenas, a hombres, mujeres de los pueblos y nacionalidades que están en legítima protesta de la defensa de sus territorios, del agua y de la vida, ¿no? Más que todo es como doloroso que haya un aparato judicial, que haya un Estado que tenga la desfachatez para
para hacer este tipo de desigualdades, ¿no? Para no tratar de ver la complejidad de los problemas y más que todo, no sé, los epítetos, las palabras, las que al momento se están utilizando, por ejemplo, por parte del mismo presidente, diciendo que las personas que están protestando en contra de la minería son atrasapueblos y este tipo de cosas ya bastante, se podría decir, más bien eso se ve como bastante atrasado, ¿no? Que siga sucediendo este tipo de cosas, y me ponía a pensar, mucha de esa gente probablemente votó incluso por Daniel Noboa, ¿no? Creo que eso era lo complicado dentro de todo, que por ejemplo en tiempos de votación los presidentes, sea cual sea de donde provengan, porque recordemos que cuando empezaron a criminalizar bajo esta figura del terrorismo fue a partir de la reforma del Código Integral Penal en el 2014, y esto de la mano del gobierno de Rafael Correa, ¿no? Entonces él también participaba en este tipo de actividades de criminalización hacia la lucha social y hacia los campesinos. Él, de hecho, se daba el lujo de detalles para deslegitimar, para insultar al movimiento indígena y a sus luchas, ¿no? El gobierno de Rafael Correa. Entonces eso es lo que me parecía interesante, que cómo ese péndulo puede ser tan fácil de desechar o de no contemplarlo de esa manera, que no puedes ver que cuando estás en campaña o algo así no vas a decir eso, ¿no? Entonces no vas a decir ese tipo de cosas a tus votantes. Entonces no sé ahora cómo más irá a suceder o a tratarse el problema desde esta situación, porque también es una cortina de humo, ¿no? Daniel Noboa nuevamente vestido de militar, como que las mismas estrategias de los anteriores gobiernos. Sí, más que todo porque cuando estuve en campaña, especialmente en la primera vuelta, se tomó el discurso ecologista, ¿no es cierto? En el debate, y muchos dicen que fue justamente ese un factor para que haya ganado tanta popularidad y haya traído tantos votantes. Pero bueno, siempre hemos dicho eso, ¿no? Que una cosa es cuando se está en campaña, otra cosa ya es en la práctica, ¿no? Y los intereses de Nova son claros, del gobierno de Nova son claros, ¿no? Tratar de darle ventaja o darle las facilidades, en este caso a esta empresa canadiense llamada Attico Mining Corp, que bueno, ya vemos que tiene como que ya experiencia, entre comillas, haciendo este tipo de trabajos, y bueno, tiene 500 seguidores en X, o sea, tampoco es que, o sea, es casi una pantalla, ¿no? Claro, pero claro, justamente tiene una página web. Esto también es para tomar en cuenta, ¿no? De cómo grandes países de primer mundo, entre comillas, como muchos lo llaman, viven de estas actividades extractivas como la minería. Y claro, ¿no? A veces se habla de países súper contra desarrollados como Canadá, de su calidad de vida y todo eso, es justamente por estas actividades, ¿no? De cómo se paga, de cómo se perpetúa, de cómo se daña de cómo se daña los ecosistemas, de cómo se daña, de cómo se perjudica la vida de la gente que vive, que habita estas poblaciones a partir de la minería. Entonces eso también es otro factor a tenerlo también súper en cuenta, del por qué estas potencias son potencias también, ¿no? Potencias como Canadá, por ejemplo, ¿no? A partir de estas empresas mineras que vienen a hacer estas actividades acá en localidades como las de Palo Quemado. Sí, y además esto se me viene a la mente un meme que veía por ahí, un meme de carácter anti-minero, que era como, bueno, o sea, como el típico meme de dos imágenes, y dice, cuando tú visitas Canadá y estás así en un paisaje todo hermoso. Me parece que hay una cascada en Canadá, no tengo claro, pero en la parte de abajo dice cuando Canadá te visita a ti, y es uno de estos mega huecos de minería a gran escala que después quedan completamente inservibles, ¿no? Porque son orificios kilométricos, ¿no? Incluso
que se pueden ver desde muy arriba en el cielo, en el espacio, son orificios que realmente perforan la tierra, ¿no? Entonces es terrorífico y ustedes pueden buscarlo en Google, no es algo que nos estamos inventando ni es algo que sea un caso aislado, ¿no? Realmente no ha habido un ejemplo de una posibilidad de hacer una minería a gran escala que sea responsable, que sea armónica, como ellos quieren venderlo, ¿no? Creo que es algo que está totalmente alejado de la realidad. Claro, y sobre todo que no se lo hace entre dos países, entre dos gobiernos, sino que se lo hace entre una empresa, o sea, digamos que es una empresa particular, Privada. con un gobierno de países como el Ecuador, que tiene que cuentan con estos recursos, ¿no? Justamente revisando la página de esta minera, ponen que el 5 de marzo han firmado un tipo de acuerdo con el gobierno de Ecuador para el desarrollo de un proyecto en La Plata. No sé si tiene que ver con lo de Palo Quemado, pero bueno, o sea, hay acuerdos no entre países, sino acuerdos entre un gobierno y una empresa privada. Y ahí ves también con el poder que tienen estas empresas, estas multinacionales, que claro, esto tampoco no es nada nuevo, esta dinámica, ¿no? Y recordemos lo que pasó, por ejemplo, en Centroamérica, no sé si conoce esto de la Unit Fruit. No. Que esta empresa de alimentos, de frutas, fue casi la propietaria de los países de Centroamérica, incluso con más poder que los mismos gobiernos. O sea, se encargaba incluso de poner y de sacar presidentes de esto en la segunda mitad del siglo XX. Entonces no son dinámicas, digamos, tan nuevas, tan innovadoras, sino es algo que es parte de este sistema económico como lo es el capitalismo. Entonces ahora vemos que Ecuador también es parte de esa dinámica, ¿no? Al estar firmando acuerdos con estas empresas mineras, y no solamente con el gobierno de Novoa, sino como lo hemos dicho desde el gobierno del mismo Rafael Correa. Sí, incluso, bueno, estaba escuchando una entrevista a un dirigente campesino de Chical, Carchi, Nilo Ortiz. Él dice que incluso desde el gobierno de Borja ya se venía planificando esta avanzada extractivista y esta forma de entrega. Como tú mismo, David, dices, yo recuerdo, por ejemplo, una de las críticas que se hacía a las concesiones mineras y extractivas que se dieron en el gobierno de Rafael Correa, era que era con un montón de empresas chinas y que se comienzan a hacer el seguimiento, hacen la investigación de ver cuáles son estas empresas, más o menos lo que ha hecho David ahora, entrar a la página web, ver esa cuestión, y se daban cuenta que ni siquiera eran empresas mineras en China, sino eran grupos de inversionistas que estaban como que comprando el territorio, comprando la maquinaria para venir acá y hacer sus pruebas, básicamente, ¿no? Entonces es como súper tenaz a lo que se entrega la situación, y sobre todo el doble discurso, ¿no? Recordemos incluso que en el gobierno de Correa se manejaba mucho este discurso también ambientalista, como lo ha hecho el gobierno de Noboa a su misma vez. Entonces recordemos la campaña de Chevron Texaco, que terminó siendo un tiro que salió por la culata, como dicen por ahí, porque terminamos nosotros más bien como país como mal parados, porque ahora tenemos una deuda súper millonaria con esta empresa, ¿no? Entonces eso realmente es algo que está sucediendo y que está dando de qué hablar dentro de las comunidades, porque deja con una desazón muy grande a las personas que confían en estas luchas, que confían, por ejemplo, en los organismos internacionales. ¿Qué hacen ahora los organismos internacionales, por ejemplo? ¿Qué respuestas dan? O sea, ahora con tanta tecnología, con tantas posibilidades de darse cuenta de lo que está sucediendo, y sigue habiendo un cerco mediático súper fuerte, ¿no? Sí, los medios de comunicación también son son como no sé, muy minuciosos al tratar este tema, o salen alineados al discurso oficial de las Fuerzas Armadas y el gobierno,
o tratan más bien de no darle tanto espacio en cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, también la cuestión mediática también es súper fuerte. Ahora que contamos con las redes sociales, como que se ha hecho un poco más visible la cosa, pero A través de Radio La Conquista del Pan, los días lunes a las 19 horas de Argentina y a las 17 de Ecuador, así que busquen ahí a través de estas redes, pueden encontrarnos también en el YouTube y en nuestro Facebook Live y en el Instagram, así que nada, regresamos en un ratito acá en Frecuencia Subversa Radio, volvemos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. El asfalto es el escenario de notas y pinceladas de rebeldía, que nacen y fluyen por las venas de la ciudad. En cada esquina la cultura urbana suena más fuerte. Sintoniza nuestra franja de movimientos urbanos lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Frecuencia Eslabón, aleación maestra, telón de acero, boombox, long play and cassette. Nos temieron y nos temerán por ser las brujas, mamas, bellas, mágicas, damas, libres, insurgentes, enemigas del sistema por memoria siempre. Soy una serpiente. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y volvemos aquí al aire a Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma, todos los días jueves de 17 a 18 horas en el horario de la tarde, franja de movimientos sociales a través de los 100.9 de Cultura FM. Gracias a Celín, que está en los controles, a Karina también, que está detrás de los controles, a Gustavo en Radio La Conquista del Pan, que hace nuestra retransmisión los días lunes desde Buenos Aires, Argentina, y gracias a toda la gente que nos escucha, que nos mira, que sigue nuestros productos, nuestros videos en el YouTube. Les recordamos que tenemos ahí algunas cosas interesantes del mes de marzo que pasó, que ya estamos finalizando. Hicimos este producto llamado Voces de Calderón, en donde estuvimos recorriendo esta parroquia al norte de la ciudad de Quito y conociendo un poco más de la labor de muchas mujeres que están alrededor de la lucha, de la transformación social, desde el acompañamiento de las violencias de género, desde la inclusión social, desde los emprendimientos y desde un montón de cosas más interesantes. Así que tenemos cosas chéveres ahí. Se llama Voces de Calderón este producto, eso está en nuestro YouTube, estamos como Frecuencia Subversa Radio. Igual tenemos las radiografías, que es un proceso audiovisual alrededor de acompañar al transitar creativo, artístico de muchas personas que están por ahí en esta sociedad haciendo cosas bacanas. Entonces revisen eso. Y estuvimos hablando de lo que está pasando en Palo Quemado, de esta arremetida minera extractivista de violencia a través de la fuerza militar y policial, tanto en los territorios, y ahora se ha dado esta semana en la ciudad de Quito,
en el plantón en el que fueron reprimidos y gaseados muchas mujeres, ¿no? Sí, hubo dos el día martes fue uno, esto fue en los exteriores de la embajada de Canadá, y el día miércoles, que es donde hubo este episodio de represión, fue en el Ministerio del Ambiente, me parece, dijiste, ¿verdad? Flores. Ajá, entonces esto es algo que lo denunciamos desde acá, puesto que muchos medios de comunicación incluso fueron maltratados, ¿no? Entonces esto es algo que está sucediendo, y si sucede esto en la ciudad, no nos queremos imaginar lo que está sucediendo en el territorio. Estamos mencionando también el caso, el triste caso en el que ya hacemos un llamado de solidaridad urgente de Mesías Roballo Mazapanta, que es un campesino en Las Pampas, quien recibió un disparo en el rostro por parte del ejército ecuatoriano. Actualmente se encuentra en estado de salud crítico y está en coma en el hospital Gustavo Domínguez de Santo Domingo. Posiblemente sea trasladado a Quito, y se necesita el apoyo y la colite de la gente que quiera vincularse en eso. Estaremos compartiendo esta noticia en nuestras redes sociales, y recordamos que defender el agua, defender la vida, no debe ser considerado terrorismo. No sé, David, si quieres finalizar diciendo algo más de eso antes de pasar a hablar de la consulta popular. Bueno, no, creo que habría muchas cosas que decir, pero creo que ahí hemos tratado de abordar lo que más se ha podido con la información que ha venido, también justamente con lo lamentable, ¿no? De que hay heridos de gravedad del compañero de esa localidad. Esperamos también que se abran también las redes de solidaridad, porque claro, a más de eso también hay un coste económico para tratar en cuanto a lo médico. Entonces eso por el momento, y nada, vamos a seguir sumamente pendientes. Me parece también súper bueno que desde aquí, desde la ciudad, también la gente de a poco se vaya posicionando frente a estas acciones, como lo dijiste, tanto el martes, que fue frente a la Embajada de Canadá, y ayer en el Ministerio del Ambiente. Creo que es lo justo, es lo mínimo que se puede hacer, y bueno, eso para cerrar el tema de las Pampas y para lo que más. Sí, y bueno, ahí en una entrevista que se hizo para Indimedia de Estefanía Lalbay, dirigente de comunicación de CONAIE, ella reafirmaba mismo este carácter, lo que acabas de decir, ¿no? Realmente este tema de la lucha antiminera termina atravesando a un montón de gente, no solo a los movimientos indígenas. Tal vez la gente pueda confundir que esto es un tema exclusivo de ellos y de ellas, y no es así. Realmente hay pueblos, comunidades afros, negros, negras, también amazónicos, campesinos que son mestizos, como en el caso de Sigchos, que están luchando en contra de la minería, y qué importante lo que dices, David, que también se junte la gente en la ciudad, los mestizos de la ciudad, como dirían. Entonces, a seguir apoyando esa lucha, y a no dejar de hablar de eso, a no dejar de hablar de Palestina, a no dejar de hablar del extractivismo en el Ecuador y toda esta avanzada criminal que está sucediendo en nuestro territorio en contra de la tierra y en contra de las comunidades, ¿no? Y otra cosa súper fea que va a suceder, o que sucederá el próximo mes, es esta consulta popular que le costará $60 millones al país, en una situación sumamente crítica, en donde realmente hay un montón de gente que está en el desempleo, y los que están empleados, por ejemplo, en el sector público, no reciben sus salarios, y hubo una entrevista incluso en la que se dijo que de hecho los salarios del sector público van a ser los que van a financiar la consulta, ¿no? Entonces, y pensando en la categoría de las preguntas, pensando en todo eso, es como muy doloroso pensar en esa consulta popular en este momento. Y encima que ya en abril, o sea, ¿cuándo? ¿El lunes? El lunes ya se sube el IVA. Que, o sea, ya... ¿Qué mes para más oscuro? Sí, y claro, se dice que este mes también va a ser muy crítico. Muchos lo vaticinan así, ¿no? Desde lo económico, porque se habla de que igual va a haber problemas para el pago para el pago de los servidores públicos, y si lo hacen lo harán con las justas, y claro, ya viene todo eso.
también todo ese discurso, y claro, encima también viene esta consulta que de Noboa lo había anunciado desde que era candidato, y claro, digamos que tomó un poco más de fuerza a partir de lo que pasó en enero, ¿no? Con esta emergencia, con este estado de guerra, entre comillas, de conflicto armado que se decretó, y ahora, claro, ya se aprobaron incluso las preguntas, que la verdad yo las reviso y muchas a veces repiten como lo mismo, pero hay como que una pregunta que creo que es quizás la que más llama la atención, la que más grave creo que sería si en caso de que gane el sí, en caso de que gane el sí para los sectores populares, para la clase trabajadora, y es en cuanto a este tema del trabajo por horas, ¿no? Dice, o sea, es la pregunta, es la pregunta que está en la sección de la enmienda constitucional, la pregunta E, porque incluso ahora es por letras las preguntas. Dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar a la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos por los trabajadores de acuerdo al anexo 4? O sea, tanto discurso para decir que si se aprueba el trabajo por horas. Entonces, claro, y obvio, si es que gana esta pregunta sería un golpe durísimo para la clase trabajadora, sería un retroceso en cuanto a la adquisición de derechos que se han conseguido últimamente. Así que sí, o sea, es también una especie de darle una palmadita, un avance para Noboa, para Noboa, ya que se quiere reelegir para el 2025, así que algunos lo dicen que será como un termómetro y todo eso, pero bueno, también detrás de eso el hecho es de que también es como que botar bastante dinero, teniendo en cuenta que los hospitales están sin medicinas, hay trabajadores del sector público que están impagos. Claro, se hace esta pregunta que va a costar como $60 millones, si mal no me equivoco. Entonces, son las contradicciones que solamente en un país como este pueden pasar. Terrible, además, creo que hay otras preguntas que son, como tú dices, David, para medir popularidad netamente, como por ejemplo este tema de las armas, de que la policía use las armas, que deberían ser un tema netamente directo. O sea, si es que se necesita en seguridad y hay un déficit de armas y no hay armamento, entonces ¿por qué no simplemente reformarlo y hacerlo y ya, no? Pero claro, a través de esta consulta se posiciona como esa intención de hacer que de una u otra manera la gente como que apoye, ¿no? Apoye al gobierno, y yo creo que tristemente o lo más probable es que gane el sí. ¿Qué piensas tú? No sé, la verdad, muchos dicen que eso estaría en duda, pero claro, tampoco me sorprendería que gane el sí en todas las preguntas o en casi todas. ¿Crees que gane algunas sí, no algunas sé, no? verdad. O sea, tipo todo No sé, sí o porque todo la no. gente, la gente, si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, alguna gente ni siquiera sabe que ¿Qué va a pasar? que esta consulta se va a dar en una semana siquiera. O sea, la gente está más preocupada en otras cosas, está más preocupada Claro. en lo económico, y ni siquiera creo que ni le importa esta consulta. Creo que irá ese mismo día y votará, no sé si Por lo que sea. por lo que sea. Así que para mí no sé, la verdad. Y además de eso, se habla de que Noboa también está perdiendo sus puntos de popularidad por varios factores, ¿no? Por esto de que la delincuencia sigue igual, a pesar de que está militarizada toda la zona del país, y también por esto del IVA, por lo que las cosas están caras. Así que no sé realmente si gane el sí o el no. Creo que esa misma fecha habría que ver. No sé, es complicado el tema. Creo que como tal, para darle una cuestión categórica de rechazo a la gestión de este gobierno y a la visión con la que se está planteando, creo que es útil que se vote todo no. Habrá gente que tal vez esté pensando que sí es útil, algunas sí, algunas no, pero creo que entre tantas consultas realmente termina en la nada, ¿no? O sea, son solamente desviaciones para hacerles creer a la gente
que tiene la posibilidad de transformar algo a través de las urnas y no sé, pues tal vez ya ahí comience a profundizarse más y más ese desencanto de ir a votar, ¿no? Porque cada vez... Tengo ese desencanto siempre. cada vez hay más gente que es eso, o sea, como dices, David, le pierde el sentido a eso, ¿no? Ya no se vive esa fiesta democrática como tal vez la querían hacer ver hace algún tiempo. Tal vez esto lo que nos lleve es a que más y más ese desencanto de ir a votar, ¿no? Porque cada Yo vez... tengo ese desencanto siempre. cada vez hay más gente que es eso, o sea, como dices, David, le pierde el sentido a eso, ¿no? Ya no se vive esa fiesta democrática como tal vez la querían hacer ver hace algún tiempo. Tal vez esto lo que nos lleve es a que ya se quite la obligatoriedad para votar o yo qué sé. No sé, ojalá algún día se quite la obligatoriedad, porque realmente yo sí voy con el peor ánimo del mundo. Para mí esos son los peores días del año que puede haber, es ese día de las que hay que votaciones. votar. Y peor últimamente, ya creo que vamos desde el 2019, vamos como 5 años, creo que hemos ido full veces. Ya creo que vamos a la 8ª vez que tenemos que ir a votar, y el otro año que viene también hay que ir a votar otra vez. Por los alcaldes. Y del año... ¿O por qué? Por presidentes. Y el año por que... presidentes, claro. Creo que de ahí es en el 2026, creo que también hay que ir a votar otra vez ahí sí, para alcaldes, así que estamos llenos y hastiados muchos de que se den estas celebraciones democráticas. Y claro, todo al final también es parte de una cortina de humo, de un proyecto, en este caso de Noboa, para de alguna manera reelegirse en el 2025, y también será también la oportunidad para que varias figuras vean la oportunidad para ya tener plataforma y desde ahí posicionarse para las elecciones del 2025 y eso, o sea, y claro, y al margen de eso todavía el contexto todavía sigue siendo muy difícil. De nuevo también parece que todavía estamos en una tenue paz, pero ya en estos últimos días, creo que en un partido de fútbol en la Tacunga ya hubo una amenaza de bomba. Ayer justamente hubo amotinamientos en las cárceles, entonces vivimos todavía en una tenue paz y posiblemente, zozobra. Claro, en la zozobra, y posiblemente después vayamos a seguir viviendo eventos más catastróficos de esa índole. Qué feo panorama se viene, ¿no? Tal vez para algunas personas y qué difícil es, por ejemplo, transitar con ese miedo, ¿no? Ahora miedo por un montón de cosas que no son solamente la delincuencia, la peligrosidad, sino saber que ahora, por ejemplo, las familias, los niños, las niñas, las mujeres, las abuelas que están en las comunidades, ahora tendrán que enfrentar todo el peso de la ley y muchas veces del encarcelamiento y lo que está sucediendo dentro de las prisiones ecuatorianas por este tema de defender la naturaleza, estar encasillados en el terrorismo y a pesar de esto que te presenten la consulta popular como si fuera una gran situación, una gran cosa que va a solucionar o que va a dar alguna ayuda o solventar los problemas. Entonces es como feo que no haya como esta esperanza, ¿no? De pensar en una sociedad mejor, que haya alguna visión que nos pueda unir, sino que vaya como en detrimento, como en decadencia. Sin embargo, pensar que dentro de esas situaciones de crisis, ahí es cuando debemos tratar de iluminarnos y tratar de salir y de alguna manera seguir resistiendo, como mismo lo dices, David. Otra cosa interesante de la consulta popular es que se dará justo al pie, a la puerta de salida de lo que será el Metal Fest en el Ecuador, ¿no? ¿Qué crees que...? ¿Cómo así? ¿Crees que la gente esté intoxicada para ir a votar? No sé, posiblemente, ojalá se dé. No sabemos si vaya a haber algún hecho lamentable o no sé. A ver, he estado pensando justamente si se dé, porque ya sabes que puede pasar cualquier cosa, algún evento que ojalá no, y no se vaya a dar el concierto este. El Metal Fest. Ojalá no.
porque incluso ya por ahí, bueno, y a manera de chisme, me dijeron que, por ejemplo, bandas como Maiden y otra artista famosa que se me fue el nombre, de otro género obviamente, rechazaron venir a Ecuador justamente por el problema de la delincuencia, de la seguridad a partir de lo que pasó el 9 de enero. Entonces, sí es medio complejo lo que va a pasar en estos meses, en esto que queda de año. Vuelvo y repito, estamos viviendo una paz bien tenue en un ambiente con mucha zozobra. Claro, veo y está bien, ¿no? Que vivamos con ya de a poco con normalidad y todo eso, pero sí queda a la vista, ¿no? De qué es lo que va a pasar, si va a haber represalias por parte de los grupos criminales, y ahora también no solo por los grupos criminales, sino también por parte de la fuerza pública, y eso, o sea, estamos justamente en un ambiente así sumamente complicado como sociedad, sobre todo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Más bien hay que tratar de apuntar a eso, a volver a tejer los lazos, los vínculos y apuntar a tratar de encontrarnos en solidaridad, en lucha, en resistencia con la gente, con las personas que valen la pena, haciendo cosas que valen la pena. Como dicen por ahí, que todos y todas hagamos algo, así sea por lo más pequeñito que sea, ya estamos aportando a la transformación de un mundo mejor, un mundo diferente, en donde pensemos en reducir esas opresiones. No podemos pensar que las opresiones van a finalizarse o acabarse como tal, sino sí estar ahí despiertos y despiertas ante cualquier situación de opresión, de represión. Hoy lo vemos como dijo David, en Palo Quemado, mañana puede ser en otro lugar, pero sí tenemos que darnos cuenta que la ciudad y el campo tienen una estrecha relación que está constante y profundamente conectado. Entonces no hay que ver hacia un lado, no hay que creer que no. Entonces por ahí vamos. Y nada, pues vamos despidiendo ya este programa. Tenemos una canción sorpresa al final que habla sobre esto de la consulta popular, sobre las elecciones en sí mismo. Entonces ya les vamos a presentar la canción, pero vamos despidiendo ya esta emisión, este último programa del mes de marzo, sí, a puertas del feriado de Semana Santa. 2 meses, ¿no? Estamos, no, ya 3 meses ya han pasado rápido, ya vamos transmitiendo aquí sin falta todos los jueves aquí desde las 5 de la tarde. Y chévere, hemos tenido entrevistas, en nuestros últimos programas hemos hablado también de estos temas que también son necesarios hablarlos, y eso esperamos ya arrancar el siguiente mes, el mes de abril, para seguir hablando, ya sea de estos temas de coyuntura o con alguna entrevista. Así que chévere, bacano, hemos hablado sobre tanto lo que pasa en Palo Quemado con esto del extractivismo, de la minería a gran escala, y también lo de esta consulta popular. Así es, y bueno, esperamos que les haya gustado este programa, que puedan seguir nuestras transmisiones, como decíamos, en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook. Pueden encontrarnos como Frecuencia Subversa Radio. También búsquennos en Instagram y busquen nuestras distintas emisiones, tanto en Cultura FM como en Radio La Conquista del Pan. Despedimos ahora sí con una canción de la banda de punk hardcore desde el año 2005 en la ciudad de Quito, Los Cínicos, con esta canción titulada Carnaval Electoral, parte del trabajo llamado Chulla Vida, que fue lanzado en el año 2021. Así que escuchemos y les dejamos con esta canción de Los Cínicos, Chulla Vida, acá en Frecuencia Subversa Radio. Nos despedimos ahora sí. Gracias a Celín en los controles, gracias a Gustavo también en Radio La Conquista del Pan, gracias a todas las personas que nos vieron, que nos saludaron. No vimos si es que había saluditos por ahí en vivo, pero sin embargo les enviamos un profundo y sentido abrazo, igual un llamado a la solidaridad y a la resistencia en todos los territorios del Ecuador, a regresar a ver a lo que está pasando en Palo Quemado, Sicchos, provincia de Cotopaxi, y a estar al pendiente y a no dejar de hablar de eso, como no dejar de hablar de Palestina y no dejar de hablar de las injusticias en el mundo. Esto ha sido todo, les dejamos con Cínicos, Carnaval Electoral, y despedimos de este programa. Esto fue todo en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos, chao. Chao, hablamos, gracias.
tenés ahí las canciones. En el YouTube. Ahí están en YouTube. En el YouTube. Bienvenidos, damas y caballeros, niños y niñas, a esta feria, a este carnaval, a este circo, que solo se presenta cada 2 y 4 años, donde las élites corruptas moverán a estos personajes. Habrá animales, bestias, payasos, presentadores de televisión, deportistas, marionetas, magos e ilusionistas. Sobre todo estos que harán desaparecer tus sueños, esperanza, pero también tus bienes y tu dinero. Bienvenidos todos y todas al carnaval electoral. Carnaval electoral, muchos payasos y buenos culazos. La fiesta empezó, ya de peor con tu bolsillo mencionar su publicidad. Ven y disfruta de esta payasada que parece teatro, enredo y novela llamada presidencia, preventura, nombre y cabeceo. Momento me cago y te veo. Que disfruta de estos payasos políticos, deportistas fracasados o faranduleros de cuarta, donde las promesas y el engaño no acabarán, pero los impuestos sí subirán, jugando las élites corruptas con una lata de atún o una libra de arroz o una camiseta vieja. Ellos su conciencia querrán avanzar. Religión y autoridad.